Decía, en esta hora me va a estar acompañando un gran politólogo de origen cubano, Julio Chili, de Patria Martí, a quien le agradecemos su presencia en los estudios de Radio Mambilla Grande. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, Alejandro, en esta mañana y de compartir este espacio. Y súper agradecido, nos acompañaste en estos días en un debate a Karen Caballero y a mí en Televisión Martí, un programa que estamos haciendo de 1 a 2 de la tarde y que se transmite en Facebook y la verdad, en directo, donde estamos uniendo los dos temas. Y quiero agradecerle a muchos de los que nos oyen aquí que también participan. Ayer DJ Manny estaba conectado porque estamos mostrando en esos debates acalorados, a veces ricos, porque no hay nada más apasionante que discutir democráticamente para sacar lo mejor de uno. Bueno, fue uno de los programas más vistos de lo que hemos hecho en estos 2 meses, en los análisis que hicieron ustedes. Así que bueno, de ahí dije, Julio, me tienes que acompañar en Radio Mambilla Grande. Bueno, son muchos los temas que quiero hablar, pero no quiero dejar de hablar de Venezuela, que yo sé que tú conoces mucho la materia. Este tema del diálogo fulano, que sabemos que era una negociación, que era un pote de humo, era una manera de ganar tiempo para el régimen, que al final, con la presencia de Chile, de México, de quien fuera, iba a terminar haciendo lo que le diera la gana, como lo hizo ayer, que aparece nuevamente Tibisay Lucena y dice que las elecciones presidenciales sin ningún tipo de garantía van a ser el próximo 22 de abril. Es decir, yo quiero tu lectura en una primera instancia para después desglosar lo que ha pasado con eso. Primero quiero aprovechar para, en efecto, secundar de una forma desde afuera, por medio de personas que viven en Cuba, que se han comunicado precisamente el programa en debate que ustedes tienen, la gran receptividad que tiene dentro de la isla. Sí, gracias a Dios. El factor que tiene esa conexión por Facebook, por los medios, pues de nuevo lo ha internacionalizado, de una manera que también me doy cuenta de la gran participación de venezolanos, de colombianos, de personas que de cualquier rincón del mundo, los más de 140 países en donde están regados los cubanos y los venezolanos. Así es, así que los felicito por ese gran proyecto que tienen y me alegro que pudo ser parte de los otros días y lo respetamos aquí en esta casa de Univisión Radio. Fíjate, quiero puntualizar contigo, es decir, ¿te esperabas que el régimen de Maduro anunciara sus elecciones a pesar de todas las críticas que tiene en el continente desde Estados Unidos y muchos países aliados de la democracia? Por supuesto que sí, Alejandro. Mira, cuando la oposición ganó la rama legislativa, había muchas personas que estaban celebrando la victoria y mi apreciación fue que ahora iniciaba una nueva lucha porque regímenes como el que está en Venezuela no están ahí por un periodo, no están ahí con una reacción a algo, están ahí para establecer una permanencia donde tienen una visión que solo ellos pueden remediar la solución, que ellos tienen el monopolio del conocimiento y pues eso les da derecho a hacer lo que tengan que hacer para perpetuarse en el poder, al punto que han llevado un país rico, porque miramos los estándares de Venezuela a través de la modernidad, un país moderno, rico, con el doble sería indescriptible. Y se ha llevado a la ruina. Y eso no ha sido por casualidad, es porque Venezuela ha sido el botín del experimento del socialismo del siglo XXI. O sea, ha sido la Unión Soviética a la inversa, el que da los recursos pero no el que da las órdenes. Entonces, en efecto, ha subvencionado una serie de países con tal de que le den los votos. Lo que ordenan, Julio, que lo sabemos que son los Castro, en este caso ya uno fallecido, el comandante en polvo, como lo llaman algunos, ahora es Raúl Castro. Necesitamos el país en ruinas, Venezuela en ruinas. Siempre fue una estrategia mantener a las personas incapaces de organizarse con eficacia políticamente. Entonces, el hambre sí es un instrumento de guerra en regímenes como esta, sin lugar a dudas. Ahora, hemos visto en el sentido práctico la realidad de una economía centralizada y cómo el petróleo, pues en efecto, ha subvencionado. En el caso de su amo, Cuba comunista, pues vemos claro la inversión del petróleo, pero menos se ve como en países del Caribe, naciones más pequeñas, con tal de que le den el voto a la hora de la condena, y eso lo hemos visto, pues eso es lo que han logrado
con ese tipo de inversión. Pero tenemos que entender, a la vez que eso pasa, a la vez que pasó eso, de que la legislativa fue conquistada por la oposición, pues vimos cómo... ¿Conquistada o se la cedieron el régimen para hacerles ver que teníamos la victoria y que la movilización de masa podía en unas elecciones llevarlos a triunfar? Eso es una tesis que precisamente muchos han dicho en la posición de padrino, en ese momento de en efecto apadrinar e insistir en que se tenía que respetar los resultados, pues déjame que pudiera ser una... Correcto, porque eso, mira, Venezuela es el nuevo modelo dictatorial en el mundo, o sea, es lo que Salvador Allende quiso hacer, pero no pudo. En el sentido de tener una oposición a la medida marginal del poder, pero en su lugar cooptada, tener unas fuerzas paramilitares que en efecto controlan el país. O sea, Salvador Allende pues intentó hacer eso, excepto que un general que él había puesto para que lo cuidara pues fue el que dio con el paso de la liberación, de sacarlo del poder. Pero el camino es a donde lo que ha logrado Venezuela, y por eso es que las lecciones que aprendieron de lo que ocurrió en Chile pues se trataron de evitar. Mira, Alejandro, Venezuela tiene todo lo que se ha dicho de que no ocurrió en Cuba, que debía de haber con los movimientos y la preferencia escoger el camino de la no violencia. Se dio, en otras palabras. Hubo más de 3 meses de protestas no en una ciudad, en toda Venezuela. Hubo muertos. Fue una cosa espontánea. Todo lo que el guión de lo que se debe hacer por medio de la no violencia, promover cambios para impactar, se hizo en Venezuela. Y sin embargo, hemos visto que no ocurrió lo que se esperaba. Y yo creo que no ocurrió porque precisamente habían actores que uno pensaba que eran opositores que no eran tal. Algunos líderes disidentes u opositores, los pongo entre comillas ambos, Julio Borges, Henry Falcón, para nombrar Henry Ramos Ayub, también fueron unas negociaciones, es decir, que ya se sabía que lo que había detrás de eso, de esa desarticulación, que estoy seguro que fue la parte política, aunque las manifestaciones fueron espontáneas la mayoría de las veces. Yo le preguntaba a muchos líderes aquí del exilio, no, que ellos están solos, la MUT los está... No, era espontáneo, era efervescente, pero sin embargo se necesitaba un liderazgo, entonces aparecían ciertos actores y los apagaban, los movían, los llevaban a que las manifestaciones fueran hasta cierta hora. Entonces, cuando ya veo que este guión termina de la forma que termina, que hacen el ridículo en República Dominicana, y lo hacen no porque ellos quieren, no es porque Julio Borges lo quiere, sino porque la comunidad los rechazó, los empezó a rechazar, el pueblo, que sigue sin comida, sin medicina, en una gran hambruna, sin efectivo, ahora con horas y horas de falta de energía eléctrica en la ciudad, en un completo caos. Entonces, ¿tú sí crees que desde ese tiempo que se apagaron esas manifestaciones importantísimas para Venezuela, estuvo parte de esta oposición? Totalmente. Que fue a la medida como tú lo pensaste. Ahora lo podemos comprobar. Exacto. En aquel momento le damos el beneficio de la duda, aunque el pueblo siempre tuvo la razón. El pueblo siempre desconfió de la clase política. El pueblo pero al final no había más nada a quien seguir, o nadie a quien seguir. Correcto. Y había que seguir las instrucciones de la MUT, porque entonces tú alzabas la voz y tú decías, yo aquí, desde la radio, bueno, Julio Borges está siguiendo un libreto contrario, Henry Ramos Ayub está siguiendo un libreto contrario a la democracia, y la gente, no, que tú eres divisionista, que tú lo que quieres, ahí está, la prueba está, lo compró. Hicimos un experimento en un laboratorio y dio el resultado que ya esperábamos. Correcto. Yo creo que ahora ya sí tenemos, o sea, podemos decir la evidencia empírica de que efectivamente... La carta está en la mesa ahora. Correcto, para usar esa palabra bien como una conclusión. Mira, hemos visto cómo el camino hacia la riqueza material en regímenes como el Venezuela es por vía de la fuerza política, por vía de la sumisión, donde los parámetros en Nicaragua vemos lo mismo que ha ocurrido, o sea, donde la clase empresarial, por ejemplo, está plegada al poder político porque establece los límites de lo cual pueden salir. La clase política lo mismo. Entonces, si no, el régimen tiene varias armas. Juicio,
los trama por corrupción, inventa cualquier cargo arbitrario que surja y ahí presentan, o sea, que tienen por un lado la casa, por otro lado el bienestar económico y la subvención. Y el argumento siempre es mejor estar dentro a estar fuera, que es una cosa lógica, es como pedir un closet en el medio de una casa que es irrelevante. Sí, y además que fea la casa. Totalmente. 7 minutos, estamos con Julio Chine, un gran analista político de origen cubano, y comparando las realidades de ambos pueblos y lo que le toca al venezolano, dirigido por el nefasto castrocomunismo. Volvemos enseguida, soy Alejandro Marcano Satelli, y estamos en Radio Mamila Grande, estoy acompañado de Tom Madariaga, los controles técnicos. Capítulo que más podría impactar de los negocios, ¿no? El de los negocios, que es el que se ha ido, ningún presidente de ningún partido ha querido reforzarlo. Se ha extendido siempre cada 6 meses. Lo hizo recientemente el presidente Trump, como lo hicieron sus antecesores. Son los colmillos, el famoso capítulo 3 de la ley, y no se ha aplicado. Entonces, en esto, y en cuanto al caso cubano, si el embargo se hubiera aplicado como es debido, pues se le hubieran negado los recursos a la dictadura castrista para tener que llegar a un punto, y sobre todo los que están interesados en buscar una solución pacífica, si eso fuera posible, pues precisamente solo por medio de la presión es que el régimen podría buscar determinadas alternativas. Claro, calentar al pueblo y al régimen a responderle a ese pueblo al que no le está respondiendo, a pesar de ser una dictadura férrea, si se hubieran aplicado con un mayor control. Correcto, porque mira, y esto lo vemos cuando miramos Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte existe porque China le subvenciona todo lo que hace falta. Claro. Si no estuvieran asfixiados. Totalmente, porque cuesta dinero mantener modelos de ese tipo. El estar... tú calculas que cada opositor opositor potencial requiere por lo menos la presencia de 3 a 10 agentes de seguridad que ellos le ponen para que lo estén monitoreando su diario vivir. 3 a 10 dependiendo de la importancia que tiene. Entonces tiene un enorme costo. El controlar las redes sociales, el tener un Estado que en efecto la ley es arbitraria, que sabe que va a espantar el comerciante. Mantener a sus gendarmes ahí al pie de cañón para hacer cumplir sus malignas decisiones. Correcto. Ellos han aprendido, tanto Corea del Norte, Cuba, Venezuela, cómo buscar fondos y que nadie se entere. El narcotráfico es uno de ellos, el fraude a seguros, a tarjetas de crédito, la falsificación de dinero que se vende, el tráfico de influencia. Claro, la compra de voluntades, como vemos, y que está ocurriendo y puede ocurrir en Colombia, a pesar de que la buena noticia es que por lo menos, bueno, hay una mala noticia que es que les han permitido sin ningún tipo de pago de sus responsabilidades a los criminales de la FARC. Ya llegaron. Para mí, aunque no lleguen ahorita, tengan 1%. Recuerdo el caso de Hugo Chávez Frías, tenía 5%, frente a la posibilidad de 2 partidos que no se pusieron de acuerdo, como Acción Democrática y COPEI, de unirse para enfrentarlo. Lo permitieron y es que estamos 20 años después, en una miseria total. Pero bueno, estas sanciones me llevan a preguntarte, porque estamos viendo en Venezuela un factor importante. Tú lo describías al principio, una dictadura moderna. Una dictadura que ha llegado a través de las leyes, no pudo, con la invasión a Machurucuto de Fidel Castro, imponerse a la fuerza, fue detenido, pero llegaron por las leyes, cambiaron la constitución, cambiaron las instituciones y controlan todas las instituciones. En este caso, usaron a PDVSA como una caja lavadora de dinero, del narcotráfico y de su corruptela. Pero entonces cuando uno se pone a pensar, yo dentro de mi brutalidad, como diría mi mamá, me pongo a pensar, bueno, esta gente además se han robado millones de millones de dólares, y no la camarilla, 4 o 5, sino cualquier venezolano que se ha puesto a chupar del régimen, los que llaman boliburgueses, se han enriquecido. Pero qué rico, qué sabroso es tener 1.000, 2.000 millones de dólares, por lo menos como tiene la hija de Chávez aquí, y que en algún momento tú no puedes ir a ningún banco a disfrutarlo. Eso me entra un gran fresquito, porque se lo robaron, pero no lo podemos usar. Entonces yo creo que hacia allá apuntan las sanciones, ¿verdad? Hacia ahí es donde donde tendrían que ir,
hacia ahí eso es un punto necesario, Alejandro. Mira, si creemos en la democracia, pero la democracia no es un juego para todos. Esa idea de que la democracia requiere que todos jueguen, no, eso es falso. La democracia no es un pacto de suicida. O sea, la democracia requiere de reglas que si tú no te vas a comprometer a jugar con las reglas, no solo tienes que ser excluido, sino tienes que ser perseguido y vigilado para precisamente que no lo vayan a corromper. Entonces, eso es fundamental. Y volviendo a la idea de que las FARC, con todos los crímenes de lesa humanidad que han cometido, que puedan participar en algo tan consagrado como es la democracia, es una burla, una perversión de la realidad. Y el daño que se le hace precisamente a las instituciones democráticas cuando se tolera la impunidad, porque la impunidad es el peor enemigo de la democracia. Porque la impunidad es la estamos viendo como ocurrió en Cali, en Temochegua, donde está yendo a hacer, pero eso no les vale a ellos 3 pepinos. Porque resulta que ya ellos tienen el dinero y el poder económico de llegar y la anuencia de un nefasto presidente como, lamento decirlo y describirlo, Juan Manuel Santos, que lo permitió. Y esa impunidad, coincido contigo, es la peor cosa que le puede pasar a una democracia. Correcto. Porque entonces te da libertad para corromper y llevar un país a como volvieron Venezuela. Totalmente. Mira, el Estado de Derecho requiere el principio, plegarse al principio de rendición de cuentas. O sea, tú tienes que rendir cuentas, lo bueno como lo malo. Eso precisamente es un Estado de Derecho. Ya a la vez que se permite la impunidad, ya estás quebrando el orden de un Estado de Derecho. De manera de constitucional, lo que está establecido en una constitución para ser una democracia. Correcto. Entonces, este tipo de acciones le hacen un daño extraordinario e integral a lo que es una democracia. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos revisando ese tema, ese daño de Colombia, cómo va a impactar una crisis que va a sufrir Venezuela, que parece que va a prolongar por un tiempo más, va a atornillar al régimen de Maduro, al menos que pase algo, un milagro, o una sublevación, o una rebelión con intervención militar, que yo creo que ya definitivamente es la salida para ese país. Hablaremos de un simposio que tiene sobre el papel de las Fuerzas Armadas en procesos de liberación de este tipo de tiranías y dictaduras, pero lo hacemos luego de esta pausa comercial. Soy Alejandro Marcano Santelli. Recuerda a una jefa a la que quiero mucho, Abel Castillo, ahora está en Telemundo, y todos los demás hacia abajo hay que tenerle miedo a la estructura, y yo creo que eso no permite una democracia. Traigo el tema a colación porque tú vas a tener un simposio la próxima semana, el 15 de febrero, sobre las Fuerzas Armadas en procesos de liberación, donde se hace un cuestionamiento, tú como moderador y tus panelistas, ¿deben las Fuerzas Armadas ayudar a liberar países en dictadura? Entonces yo te estaba diciendo fuera de micrófonos que la estructura militar en Venezuela le ha tenido miedo al régimen de Hugo Chávez en un principio. Yo creo que cuando permitieron aquella nefasta frase patria, socialismo y muerte, e izar la bandera cubana en los cuarteles venezolanos, había un terrible miedo de todos. Es decir, porque si voy a generalizar, porque si yo no hubiera estado de acuerdo, me voy. Es decir, me voy de la estructura. Porque entonces ahí los irrespetaron. Y no fue que los irrespetaron, se dejaron irrespetar como militares. Entonces, ¿tú crees que estos militares pueden hacer algo en esta historia ya cuando hemos llegado al final de este callejón? Sí creo que es posible. Sí creo que es posible que abrir amistades. Sí, mira, primero en el caso de Cuba hay un sinnúmero de cárceles, que de esto no se habla mucho porque son como una especie de cárceles secretas, donde están exclusivamente individuos de las Fuerzas Armadas que el régimen ha considerado en determinado momento que si no han demostrado una cierta lealtad, tienen la potencialidad para hacerlo y lo van a marginar. Sí es posible y es necesario. Mira, el derecho de rebelión es un principio sacrosanto ligado a los valores democráticos. Está precisamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, está en la Constitución de la Revolución Francesa, o sea, está en la Constitución venezolana, en la Constitución cubana, Es necesario que cuando no existe ninguna alternativa, por los medios que sea, se tomen los pasos necesarios para buscar la liberación. Santo Tomás de Aquino habló del tiranicidio como un bien que había que hacer una acción necesaria para evitar
males mayores. Entonces, cuando examinamos la historia, si se hubiera hecho eso contra Adolfo Hitler, contra Mussolini, y cuántas vidas se hubieran salvado. Así que sí, yo creo que es un bien, pero ha sido parte de la no violencia, ha sido una mantra que ha servido muy bien al despotismo. Claro, sí, porque eso igualito en Venezuela, cuando hablas de esto, de la rebelión, de la intervención militar, se le eriza la piel a la gente. No, es que no. Bueno, decía yo esta mañana que tú y yo un enfrentamiento con José Antonio Colina, a quien considero mi amigo, un gran analista, porque cuando le hablan de intervención militar, ellos quieren hacer. Es ridículo pensar que podemos hacer algo cuando no lo hemos hecho en 20 años nosotros mismos. Entonces, es un mantra, como dices tú, Claro. de un temor a romper las reglas que nos enseñaron, ¿no? Claro, Y eso le ha servido a las tiranías para consolidarse en el poder. Pero ahora, volviendo a la pregunta, las Fuerzas Armadas de Venezuela, por lo menos lo que conocemos hasta ahora, yo generalicé, uno en la vida no puede generalizar porque no todo es blanco y negro, hay grises. ¿Tú crees que puedas colaborar en una transición, en una posible intervención, por lo menos auspiciada por los Estados Unidos, países amigos, para sacar a estos malandros, delincuentes, drogadictos, traficantes de droga, Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Siria, a Tariq El Alzami, un terrorista, y los saquen de Venezuela y se permite una transición con una junta patriótica? Yo sí creo que pueden ser agentes de cambio muy favorables. ¿No crees que estén comprometidos con el narcotráfico, con todo eso? Mira, la ley, las fuerzas públicas en todos los países que combaten, por ejemplo, el narcotráfico, cuentan con la colaboración de individuos que están involucrados en el tráfico de drogas, que se convierten en testigos de Estado, colaboran, de manera de que si hay alguno que está involucrado, pues esto podría ser una buena manera de expurgar sus pecados, digamos, si sirve el bien común y libera a una nación de tanto sufrimiento. Yo creo que precisamente la idea y la realidad de la participación tan visible del régimen dictatorial de Maduro en Venezuela, en el narcotráfico, es razón suficiente para que las democracias en este continente, con los Estados Unidos a la cabeza, pues empiecen a estudiar una fórmula jurídica, pero respaldada, si es necesario, por mecanismos bélicos para remover a ese régimen que le está haciendo tanto daño. Mira, totalmente, mira, es conocido como las FARC, por medio de carteles en México, que transportan la droga, que el 90% de ella entra por medio de las fronteras sur a los Estados Unidos. De manera que estamos hablando de la seguridad nacional de los Estados Unidos para no ni siquiera tocar los otros países. Los propios Estados Unidos tienen una amenaza con la existencia de Venezuela. Y allí el papel importante y la importancia del tema de Venezuela para Estados Unidos. Totalmente. No es porque nosotros seamos mejores o peores que los cubanos, no. Ellos, es un problema de seguridad para esta nación. Correcto, los Estados Unidos pueden mirar esto como sus propios intereses de seguridad nacional y punto. Así es. Y no tiene que dar explicaciones a nadie. Quiero darle participación al público que nos escucha en Radio Mambila Grande. Pueden llamar mientras leo esta información y sigo conversando con Julio Chile. 1-844-446-0710. Fíjate, repito el teléfono. 1-844-446-0710. Me aceleré y eso que bajé el ritmo así para mantenerlo a la altura tuyo. Eso es mucho más rápido, más acelerado. Pero bueno, dije, hoy estoy complaciendo peticiones. La Corte Penal Internacional, hablando de estos crímenes, estos genocidios, acaba de abrir una investigación en estos mismos instantes preliminar por crímenes cometidos en las protestas en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto un examen preliminar sobre Venezuela por la fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos. Esto lo informó la institución en un comunicado. El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017 en el marco de las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes. Bueno, sigo con Julio Chile, pero vamos a darle paso, les pido brevedad a los oyentes para darle cabida a varios de ustedes. 7:38 minutos, ¿con quién hablamos? Buenos días, Marcano. Mi nombre es José. Te llamo a través. Gracias por tu programa. No vale, José, gracias a ti por estar en sintonía. No, todos los días te escucho, todos los días te escucho. Oye, y qué bueno que sí te le para de frente a los regímenes, como el cubano de Venezuela, y te le para y me dices la verdad. Gracias por eso. Gracias, José. Te estaba llamando yo, como él, yo soy cubano. se siente. No. Falta la croqueta. Pan con croqueta. Pan con croqueta. Oye, yo no sé si alguna vez comí, déjame quitarme esto. No vale, claro.
No. Croquetas preparadas, galletitas, jamón y croquetas. Uy, Todos los días para acá, qué rico. No te digas. He comido pan con croquetas, pero no así con la galletita. ¡Ah! Llega a cualquier restaurante cubano y le oye, como una croquetita preparada. No, vale, tú sabes que, mira, José, tú sabes que evito ir a los restaurantes cubanos porque es que yo estoy gordo, estoy pasado de peso. Y resulta que ponen tanta comida que no puedo, porque me la termino comiendo todo. Ustedes los cubanos comen demasiado. Oye, a lo que iba. Hoy pusiste, pasaste un reportaje de Vallejo, creo que fue, del señor que estaba durmiendo en un van, bajo un puente, creo que fue Vallejo. Okay. Sí, no, de Martín Noticias que nos permite usar ese material aquí. Ok, ¿a dónde voy? Los cubanos, desgraciadamente, pensamos que nos organizamos todo, y no es así. Ah, Iván Taylor, perdón, corrijo, el reportaje de Iván Taylor, pero mira cómo lo rayé todo, Tomás. Iván, perdona, Iván. Oye, no te preocupes. Los cubanos nos pensamos que nos merecemos todo. Yo llegué a este país con 19 años, en el 80, sin tener familia, sin conocer a nadie. Pasé muy malos tiempos, sí, es verdad. Pasé mucho trabajo, sí, también es verdad. Pero todo el tiempo me lo mantuve trabajando como un zapate. Este señor que vino, que estaba en los 75, él está enfermo. Pero a él le dieron un apartamento y no lo quiso coger porque era un tercer piso. Lo que no diga que no lo ayudaron, sí lo ayudaron. Lo que pasa es que no se puede mantener a todas las personas solamente porque estuvo en una organización. Ese es el problema de nosotros los cubanos. Gracias, no a ti, José. Gracias por pararte de frente y gracias por este programa. No, y gracias por escucharnos. Hacemos una pausa, me da tiempo de esta llamadita cortica, Otto. Buenos días, brevemente porque tengo que hacer una pausa comercial. ¿Con quién hablo? Sí, Marcelo, te habla Marco Antonio. Marco Antonio, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, sí, Marco Antonio. El cubano que está ahí, yo estoy muy de acuerdo con él en todo lo que está planteando. Julio Chile. Y yo considero, creo que te lo dije el otro día, que el ejército venezolano es el mayor responsable de lo que ustedes están pasando. Porque son esbirros. Esbirro quiere decir una persona que cumple órdenes injustas. Son unos esbirros de ejército. Y lo han demostrado, Marco Antonio, por eso van para la Corte Penal, van a ser investigados, porque son responsables incluso de la muerte de nuestros jóvenes en esas protestas masivas del año pasado. Exactamente, deben ser investigados por crímenes de la humanidad. Gracias, Marco Antonio, un abrazote grande. Tengo que hacer el botón, perdona que me comí Marco Antonio, te tranqué el teléfono. Mis hijos dicen que yo tengo el dedo aquí en la X marcado y automáticamente le tranco a la gente. Pero bueno, gracias por la llamada y por... Ya. Una pausa, volvemos a seguir. Soy Alejandro Marcano Santos. Julio Chile, un gran analista, sobre la posibilidad de estas sanciones, la Corte Penal, la responsabilidad de los militares, que son esbirros, coincido, son esbirros, y lamento ser alguna persona inocente dentro de ese grupo y que por necesidad, uno nunca está en los pantalones de esas personas, han tenido que ser parte y partícipe de lo que es el accionar de sus superiores. Pero fíjate, aplican sanciones, crímenes de lesa humanidad, pero tú me decías algo interesante, ¿quién los busca y quién los saca para...? Claro, ahí es donde está cuando el simbolismo se convierte a la misma vez en una realidad. Y es muy diferente cuando tienes al sujeto ya tras las rejas. Bueno, es simplemente un traslado que de la cárcel a otra cárcel o al salón para justiciarlo. Es muy diferente en el caso cuando un individuo está viviendo bajo el amparo de un sistema completo que opera como un mal multinacional porque tiene aliados y socios muy poderosos, China, Rusia, Irán, que respaldan completamente el delirio que es el socialismo del siglo XXI, para darle un nombre a lo que en efecto surgió del Foro de Sao Paulo de cómo conquistar el ¿Cómo no evitamos ese foro al principio de los 90, ¿verdad? Que tanto daño nos ha hecho a la región, a países que no fueron conquistados a la fuerza como lo hizo el bárbaro el esbirro de Fidel Castro, y han llegado al poder por otras vías a conquistar e inocularnos esa izquierda maligna
Correcto. ¿Y qué tanto daño nos hace? Y esto Alejandro, lo vieron de nuevo otros comunistas, los socialistas fabianos, lo vieron como la forma de llegar al poder. Pero es importante estar abierto a la idea de la necesidad de que instituciones como las Cortes y los tribunales internacionales puedan tener la validez para poder sacar de la forma que sea al individuo. Escuchamos un par de llamadas más en Radio Mambila Grande. Buenos días, 7:47 minutos de la mañana. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, ¿tu nombre? Enrique Salín. Profesor Enrique, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me alegro. Yo quisiera felicitarlo a usted por siempre su programa, al visitante, al Julio Chile. Gracias. Y mi criterio para servirle. Mi humilde criterio a esos delincuentes en Cuba y en Venezuela y donde estén, hay que sacarlos de aquí. De todas formas, no dejen que los pueblos se engañen más. Las votaciones no existen. Eso es mentira. Son unos asesinos, unos criminales, y ahora un sobreviviente de un posible fusilamiento, porque yo estuve esperando para ser fusilado, y yo sé de lo que estoy hablando. Luchen por la libertad, pero este país y otros países deben ayudar para poderlos eliminar físicamente, porque por las buenas esas bestias no se van. Eso, gracias, profesor. Y eso ya lo sabemos, ya estamos conscientes de eso. Un millón de gracias al profesor Enrique Salín, gracias por su llamada y bueno, siempre aporta, porque recordar que en Cuba fusilaron a la gente y a lo que podemos llegar nosotros nos mata también la delincuencia amparada por el régimen, que se sostiene con estos grupos colectivos, estos malandros que aterrorizan a la población. Fíjate, Julio Chilin, tienes este simposio que debe estar interesante, voy a tratar de participar, de ir. 15 de febrero a las 6 de la tarde. Tiene panelistas a Luis Zúñiga, a José Venegas, Alfredo Gómez Violencia, ¿no? Correcto. Cuéntame un poco en esta sesión de la Alianza Democrática Patria de Martí, que lo está propiciando, ¿qué se va a hablar? Como la idea es precisamente tratar desde diferentes ángulos el papel que las Fuerzas Armadas jugaron desde 1959 hasta 1990 en prevenir que llegara al poder dictaduras comunistas y el papel que han tenido a partir de ahí con la nueva metodología que surge del Foro de Sao Paulo, donde se abraza netamente la noción de la no violencia y se abandona consideraciones bélicas bajo el amparo del principio de derecho de rebelión para remover a estos regímenes. Entonces, yo creo que es importante que se entienda que la democracia, toda la independencia de este continente fue a base del fusil, y ojalá hubieran alternativas que no fueran necesarias. Yo creo que los hechos nos están demostrando que es así, que es necesario. Que es necesario. Así, yo coincido contigo, Julio. 7:50 minutos de la mañana, ¿con quién hablamos esta hora? Habla con Luis Marcano. Habla con Luis. Luis, buen día, adelante, te escuchamos. Buen día. Sí, yo estoy con la misma teoría, profesor. De hecho, no le veo ninguna salida. No sé si intervención externa, no creo que un hijo de... Luis, te perdí. Luis, y que conste que no fui yo. Yo soy testigo, profe. Sí, no fui yo. Pero bueno, estaba interesante lo que nos estaba contando Luis. Ojalá nos pueda volver a llamar. ¿Con quién hablamos esta hora? 7:50 minutos de la mañana. Sí, buenos días, Alejandro. ¿Cómo está? Buen día, ¿con quién hablo? Ernesto. Ernesto, adelante, te escuchamos. Sí, mira, todo esto que se ha creado, ya la vía pacífica, todo esto no ha sido un invento para perpetuar la dictadura. Incluso esto se ha creado junto con la falsa oposición que se ha creado en Cuba, en Venezuela. La misma oposición cubana estaba dialogando aquí en Miami, ellos firmaron unos papeles para que en Cuba no hubiera ningún tipo de ataque como el que se hizo en Bahía de Cochino, no hubiera agresión, sino de locales, el gobierno de los Castro, por la vía pacífica. Incluso los opositores de Cuba estamos hablando de la OPAC y de esas cosas, y muchos de ellos que han dicho que el gobierno de Cuba no necesita de locales, que con los mismos casos se pueden cambiar, y ellos han demostrado que se ha ido cambiando, que Cuba ha ido cambiando de una manera positiva. Igual, sabemos que eso es mentira. Es mentira. Es la táctica de la izquierda. Claro. Penetrar la posición como ha sido la MUA en Venezuela, los falsos diálogos que están haciendo acá en República Dominicana, que todo fue un invento y lo que sale de ahí, todo es peor, o es la misma cosa, y todo ha sido desde que llevamos 60 años en Cuba, por una
lo mismo, recuerdo que Cuba te decía lo mismo, no se puede haber violencia. Hay que esperar que a la buena vamos a tener un día de libertad. Llevamos 60 años y Venezuela va por 20, y van a seguir con los diálogos, porque los diálogos ha sido, a través de la dictadura, ha sido la protección de ellos. Y ellos usan la sangre de la fuerza cuando la tienen que usar y nadie le dice nada ahora. Cuando los opresores te quieren desviar, no, tú no puedes ser agresivo. A nosotros nos condenan porque con ese cuento así nos tienen a nosotros hundidos. Así es. Gracias, Ernesto, y coincido contigo. Debemos además cuidarnos de la compra de voluntades de periodistas, que generalmente también los sobornan, les pasan dinero, aprovechan su necesidad en el exilio dentro del país para que se conviertan en esos agentes defensores de las tiranías de nuestros pueblos. 7:52 minutos, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenos días. ¿Quién habla? Jesús, adelante, te escuchamos. Me viene a la memoria ahora un amigo mío que dice que me vino hace tiempo, hace rato que no lo veo la conversación. Un comunista bueno es el que está muerto. No falla, de verdad que sí no falla. Ese amigo tuyo es brillante. Él lo sufrió en Cuba en aquel tiempo. Y otra cosa, todo esto también ha sido un reflejo también del abandono que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos hacia todo Centroamérica, desde muchos años que ya llevamos en esto ya. Ahora, respecto a todo el movimiento que ha habido, a mí sí me parece que Trump lo va a sacar por los pelos de allá. A mí también me huele lo mismo, Jesús. Cada día que pasa, yo también. Y por eso mismo que decía que no está... No es la palabra, no me viene a la mente, pero que honre la historia de ese desacierto que han tenido los gobiernos anteriores, republicanos y demócratas, en no prestarle atención al patio trasero. Y fíjense cómo se lo convirtió. La hierba creció y dentro de esa hierba hay malandros, ruines, cualquier clase de alimaña. Gracias, Jesús. Bueno, me quedan unos minutitos para conversar con Julio Chini. Agradezco cada una de las llamadas de la intención. Me quedé con las ganas de escuchar a Luis, pero bueno, Luis, será mañana en otra oportunidad, pero... Muy buen intercambio, sí, buen criterio. Sí, señor Julio. Fíjate, tenemos elecciones el 22 de abril en Venezuela. Elecciones no, un parapeto como lo va a hacer Cuba, igual. Seguramente que pone la misma fecha para darnos la señal de que son pueblos hermanos. ¿Qué va a pasar a partir del 23 de abril para ti o según tu criterio? Lamentablemente, nada. O sea, las dictaduras estas van a seguir y tienen, por toda la influencia que han comprado, que tienen extorsionada, van a seguir insistiendo que ellos son una versión de una democracia, que no son como la democracia pluripartidista de los europeos, o los estadounidenses, o los canadienses, pero que ellos son una democracia a lo de ellos. O sea, que es una gran mentira. Sí, más sangre, dolor y sufrimiento para el pueblo. Correcto. Más éxodo. Y esto no quiere decir que no se está elevando un nivel de concienciación política en la democracia que sí puede tomar otra actitud. Todavía no creo que estamos ahí. Que Estados Unidos pueda sacar a Maduro solamente por los pelos. Eso es lo que deberían hacer. Ese deberían, no me responde. ¿Tú personalmente lo crees o no? Yo creo que sería, si se convence a esta administración del peligro que es Venezuela, ¿Que falta para que se convenza? Sí, creo que falta para que se convenza. Porque lamentablemente hay personas aún dentro del Departamento de Estado que tienen raíces con la administración previa y con otra mentalidad. Por eso dicen que Pompeo va a sustituir a Rex Tillerson y que viene una mano más. Creo que sería eso muy bueno. Bueno, dicen, eso creo que viene en las próximas horas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, este análisis de la política nacional nos lo hará a continuación Luego desde Kendall. Oye, gracias a todos los que participaron y todos los que se quedaron en la línea telefónica. Yo le doy las gracias a Tomás Aliaga, a todos y cada uno de los oyentes. Me despido, Dios mediante, si así lo decide, mañana nuevamente aquí a las 6 de la mañana. Gracias, Tom. Un fuerte abrazo y gracias a todos la sintonía. Julio Chini, gracias por volver a placer y por madrugar.